Estamos en Cristovisión. ¿Para qué he vivido todas estas cosas? Esa es una buena pregunta. ¿Para qué he vivido todas estas cosas? No por qué, porque si empezamos a decir por qué mi mamá me hizo nacer en tal parte, o por qué nací en tal parte, o por qué mi papá fue este y no fue este, o por qué soy así. No, ¿para qué? Y a partir de esa preguntita, ¿para qué? Es que viene todo un acercamiento suyo a un personaje muy interesante, Hellinger. Hablemos brevemente de Hellinger y qué es lo que propone él precisamente para ese proceso de sanar la vida. Claro. Antes de llegar a Hellinger, a mí me gustaría compartir un pedacito concreto de lo que también me llevó a buscar respuestas. Estando como profesora de la Luisa Amigó en la cátedra de familia, encontraba yo, por ejemplo, que el tema de las adicciones en las familias es supremamente doloroso y resulta que hay muchas experiencias y muchos procesos que invitan a generar actitudes de cambio, pero las recaídas siguen siendo muy frecuentes. Entonces, a mí también ahí me surgían las preguntas: ¿qué pasa con todos estos tratamientos que hoy se dan, que se crean y que cada vez se aumentan más porque hay más población enferma? Y eso es lo que también creo que nos debería quedar claro de este conversatorio, padre, y es que nosotros tenemos cierto tipo de enfermedades mentales que no son tan visibles, en las familias se dan, y por eso luego pasan a ser situaciones hasta sociales muy dolorosas de entender. Entonces, en este camino de entender las adicciones, yo me especializo en ese tema y comienzo a trabajar con las familias y comienzo a entender que no solamente los tratamientos que trabajan con el aquí y ahora de ese sujeto y con cambios actitudinales o conductuales permiten realmente avanzar, sino que hay cosas en su historia, heridas tan profundas que si no se sanan, no hay posibilidades de que realmente haya una verdadera rehabilitación. En ese proceso y en otros caminos que comienzo a vivir con el episcopado colombiano y con un proyecto a nivel nacional muy lindo que se llama Proyecto Viviendo, en Pastoral Social comenzamos a entender también cómo desde Pastoral de la Salud y otras pastorales comenzábamos a buscar los recursos tanto logísticos como, digamos, cognitivos para entender y llevar a las diócesis. Trabajamos con 22 diócesis durante 5 años, trasladándonos a trabajar con líderes comunitarios y entender cuáles eran las situaciones que también emergían para que se produjera un fenómeno de consumo de sustancias psicoactivas en nuestro país. Y fuimos encontrando también las raíces. Cuando yo llego de uno de estos viajes, me encuentro con una invitación a conocer el modelo de Hellinger. Hellinger, como ex sacerdote católico, basa su teoría en los principios de fe, donde encuentra definitivamente desde el enfoque sistémico fenomenológico la capacidad de identificar con 3 palabras. Yo creo que eso es lo más maravilloso que él nos deja. Enfoque sistémico fenomenológico son palabras así como muy profesionales. Son ramas de la psicología que van aterrizando, pero cada rama tiene también sus propias divisiones. Entonces, en lo sistémico también hay unas subdivisiones y de eso sistémico se desprende esta que es la fenomenológica, que es la de Hellinger. Pero en últimas, Hellinger nos aporta en 3 palabras algo maravilloso para lograr procesos de cambio en las personas más profundos, más sanadores y mejor, digamos, identificados frente a los conflictos reales. Y son el orden, el equilibrio y la pertenencia. Cuando alguno de esos se descuadra, la familia, el sistema y el proceso. Volvamos otra vez a repetirlos. O sea que en la condición del ser humano, el ser humano está llamado o está hecho así. Orden, equilibrio y pertenencia. Antes de detenernos en el orden, en el equilibrio y en la pertenencia, yo quisiera que los televidentes y usted también pudiéramos adentrarnos en lo que es esa palabra sanación, porque es que pensamos que sanación muchas veces, con una cierta tendencia medio protestante, es que yo le coloco la mano en la cabeza y le digo la sané. O no, yo no la sané, el Espíritu Santo lo sanó. Y la oración es fundamental porque es Dios el que sana. La oración es fundamental en todos estos procesos de sanación, pero me parece que es muy pobre porque hoy como que todo es, te pongo las manos y te sano. Y los procesos de los seres humanos, respetando precisamente que Dios respeta, no suplanta la naturaleza, ni la gracia no suplanta la naturaleza, no es solo extender la mano y decir ya, se arregló, porque no somos como... Eso sí es casi como mediadera, como mágico, o sea, pongo las manos como los dibujos animados, pongo las manos y sale el rayo X que limpia todo. No, no es así.
Es un proceso que nos hemos dado cuenta de análisis, de mirar la vida, de comprenderla y ahora de buscar el equilibrio, el orden y la pertenencia. Hablemos de eso. Bien, el orden lleva a que entendamos que en muchos de nuestros sistemas familiares, por ejemplo, faltó alguien, papá o el abuelo, y fue suplantado, fue reemplazado. Alguien de la familia tuvo que reemplazar ese rol proveedor, afectivo o de órdenes, y eso generó una serie de dificultades relacionales. Por ejemplo, cuando un hijo pasa a ser un poco papá o mamá, eso entre los hermanos comienza a generar un conflicto grande. Esos niveles, digamos, relacionales o esas pautas que se vivieron de golpe en nuestros antepasados hace que por naturaleza la familia siga esa misma pauta, ¿cierto? Uy, pero entonces en Colombia estamos como medio graves porque en Colombia tenemos abundancia de madres, cabeza de familia, claro, y de desorganización de hogares. De papás. Y faltantes de papá, pero sí, en su máxima expresión, o sea, es un país... Desafortunadamente, si nosotros nos vamos a identificar y a reflexionar sobre qué hace que muchas personas tengan comportamientos inadaptados, disociales, que estén en cárceles, que estén en situaciones de enfermedad mental, encontramos que esa relación de crecer en una familia donde papá y mamá proveyeron no solamente las situaciones o las necesidades económicas, sino afectivas, hicieron que crecieran personas sanas y estables. Alguno va a decir, pero hay muchos hogares que tienen papá y mamá y viven como perros y gatos y el papá es un sinvergüenza, alcohólico y mejor que se vaya de esa casa. Claro, son dinámicas que van emergiendo, pero mientras haya el respeto por un padre y una madre, mientras cumplamos el cuarto mandamiento de honrar a padre y madre, que es lo que nos dice Hellinger, finalmente, quien honra a su padre y a su madre va a tener fortaleza y se va a sentir sano, mental y emocionalmente, para construir muchas cosas, para entender otras, para aceptar otras y finalmente para cumplir una misión que le ha sido delegada y que va encontrando en su camino de ser mejor ser humano, mejor persona y mejor miembro de familia. Aquí hay una pistica interesante para lograr comprender nuestra historia y es el tema del orden, es decir, si existieron familias o en nuestro pasado existió que no había papá, no había mamá, o alguien le tocó hacer de papá, alguien le tocó hacer de mamá, eso definitivamente descuadra un poco la condición y los comportamientos de los seres humanos. Orden. Equilibrio. Es cuando en las relaciones se da un dar y un recibir equitativo. Todos hemos vivido situaciones dolorosas donde se han roto las relaciones de amistad, de afectividad, de familiaridad. Y es porque muchas veces los seres humanos, en su tendencia equivocada, piensan que los demás tienen que darles. ¿Sí? Hay papás, por ejemplo, que tienen y traen esa tradición familiar y es que los hijos tienen necesariamente que darles a ellos gusto y obediencia hasta el último día de los días. Y eso genera un desorden también complicado. Candela eso. Equilibrio. Sí. Las relaciones de dar y recibir. Sí. No que me den más y que yo de menos. Exacto. Vamos a acercarnos a una serie de esas. Usted puso una que es candela y es el papá y la mamá que siempre dirán, usted tendrá que estar aquí conmigo toda la vida porque yo le di la vida, porque yo le di el estudio, porque yo le di todo y hasta ni se casan ni nada, porque tienen que cuidar a su mamá y a su papá. Eso no está bien. Eso no es sano. No es sano. Eso no es sano porque los papás estamos llamados a dar vida, pero dar vida y dar vida en abundancia significa acompañarlos a crecer y a ser autónomos, pero en las familias vienen de tradiciones en tradiciones, por ejemplo, con esta circunstancia. Entonces, el hijo menor o la hija menor o alguien de la familia es delegado para que no haga vida, mientras los demás sí tienen permiso de hacerla. Y eso es frecuente, no solo frustrante. Padre, tristemente, los padres podemos esperar respuestas amorosísimas de nuestros hijos en la medida en que hemos dado, hemos sembrado, hemos cosechado, pero no por obligación. Esto genera unas situaciones mentales y emocionales y relacionales finalmente muy dolorosas. La relación hombre y mujer, relación pareja, eso yo creo que ahí es donde el equilibrio más se fractura. Claro, claro, y es donde somos dos personas caminando juntas, ninguna obligada por la otra, ninguna encima o debajo de la otra, ninguna empujando o dejándose empujar de la otra. La metáfora que hemos utilizado en el magazine creo que es muy diciente y la trabajamos en el libro Desenreda tu vida, y es que papá y mamá son piloto y copiloto, los hijos son pasajeros, y ahí entonces entramos a ver la dinámica de papás, de pareja, y la dinámica de los hijos. Los hijos son pasajeros, ese es el orden.
Y los hijos terminan saliendo a construir su nueva forma de vida autónoma y obviamente con una realización que les permita ser libres. Pero me pone a pensar un poco y preocupa un poco la situación cuando hoy en día, primero la relación no se entabla entre hombre y mujer, ¿cierto? Sino solo yo quiero tener un hijo, mamá con un solo niño. Y una desesperada protección a ese niño. Claro, y un peso y una carga para este niño que no va a ser un buen regalo para él. Se reemplaza, yo puedo decir que una madre soltera que dice solo voy a tener mi hijo y le dedico todo el amor y todo el caso al hijo, reemplaza lo normal que debería ser tener una relación con un hombre a través de la relación con mi hijo y la sobreprotección, ¿o qué? No, ni la reemplaza, ni le está dando el regalo al hijo de mostrarle lo que es una relación sana de pareja. Entonces nos preguntamos, si ese aprendizaje no existió, ¿cómo lo va a repetir el hijo en forma sana? Si ese backup no está, ese espacio de experiencia, de relación y de comunicación no existe. Entonces vamos creando a veces personitas solas, mundos separados e individualizados que no tienen un sustento ni una fuerza de papá y mamá que es básica, que es fundamental. Y en el equilibrio yo creo que hay una cosa que me pone a pensar ahorita y es los muchachos que construyen noviazgos. ¿Sí? Me da la impresión de que el noviazgo es como una preparación, es una preparación, está hecho para que sea una preparación. Es una construcción para una relación sólida y futura. Pero si los noviazgos son de me vi en la rumba, te di un besito y chao, ¿y ahí cómo se hace para que el equilibrio y todas esas cosas que decimos funcionen? Ojalá el chao fuera parte de nuestros días. Hoy hay como 5 figuras: el amigo novio, el sin compromiso, el sin pactos, el acuerdo de somos pero no somos. Miremos a ver si nos funcionamos así y entonces ahí sí le contamos al resto que somos novios. Hoy figuran. Pero, y eso no es de 15, eso también es como de 25 y de 30. Claro. Porque hay una cantidad de solos y solas que les gusta vivir como que así. Como a raticos y a pedacitos, pero eso genera, por un lado, una inestabilidad muy grande, por el otro lado, una construcción de no compromiso, y esas construcciones de no compromiso significan no me comprometo y estoy pero no estoy, y resulta que salen afectados los sentimientos. No es nada fácil que una relación no tenga un compromiso real, independientemente del que sea. Yo tuve la oportunidad de trabajar 10 años con el encuentro de novios. Eso fue una experiencia realmente maravillosa que la recomiendo porque además hace parte de nuestros encuentros en nuestra fe católica a nivel mundial. En los encuentros de novios eso era lo que buscábamos fortalecer. Durante 2 días y medio, los novios que ya tenían más o menos planes de matrimonio buscaban encontrar una serie de pautas que no tenían en casa, que la religión les ofrecía con un sustento para construir relaciones sólidas, para construir relaciones profundamente claras y armoniosas. Todavía este tema, ni todavía el tema de Hellinger está en los encuentros, ni debería estar. El tema de Hellinger es un tema terapéutico que entra a formar parte de una posibilidad para sanar nuestra vida y nuestra historia familiar. Pero en el encuentro de novios encontrábamos que a pesar de que los novios se iban con unas pistas claras, organizadas, donde se vivía un fin de semana absolutamente emocionante, porque entrar en esos espacios es entrar y sentir corazones, es sentir la ilusión, es sentir de verdad ilusiones abiertas. La invitación al compromiso. Y que generaban identificar el compromiso y salían convencidos, padre, pero el compromiso y el cambio en muchas oportunidades duraba meses. Y entonces nos preguntábamos, ¿qué pasó? ¿Por qué? Si lo vivieron, si hubo un compromiso. Es porque en sus raíces y en su inconsciente y individual y familiar, ese tipo de pautas o de permisos no son realmente parte de la historia y hay que reconstruirlos. Aunque ya vamos a terminar este agradable conversatorio, me quedan dos inquietudes. Una, frente a eso del equilibrio, aparece el otro tema. Hablamos de los novios, de la relación de parejas. Pero hoy en día se ve mucho el tema del amante o del amante, la persona que está ahí oculta y que construye relación con otra persona a sabiendas de una manera dolorosa, porque recibo como las boronas. Claro, dolorosa. Ese tema, planteemos como una reflexión corta de ese tema y qué se puede hacer ahí. Dolorosa porque es una actitud que finalmente trabaja sobre la falta de dignidad del ser humano, y dolorosa porque está entrando a un sistema a dañar
una estructura familiar, y eso crea una carga de conciencia que independientemente de que la persona no la acepte, la tiene. Entonces, yo creo que una reflexión importante es qué me hace a mí buscar migajas de amor que no son sanas, que no son apropiadas en una relación pasajera. Y yo me iría desde la experiencia de 20 años como profesional a decir que ahí pudo haber faltado o papá o mamá. Y es una búsqueda inconsciente en el amante de recibir cariño, afecto y, entre comillas, pedacitos de protección. Doloroso. Muy doloroso. Doloroso. Por sobre eso todo es cuando que aparecen esto hijos. es básico. Doloroso sobre todo cuando aparecen Cuando hay hijos. niños y cuando aparecen niños. Y ahí hay otra pista terriblemente importante, y es que cuando nace un niño de una relación, independientemente que sea casual, o sea, de una relación esporádica o de una relación mantenida, porque hay familias que viven paralelamente este tipo de situaciones durante muchos años. Cuando nace un hijo, este hijo ameritaría, merecería que este padre saliera de ese hogar a responder por el cuidado y protección de ese hijo. Sería lo más saludable en todos los sentidos. Pero, o sea, responder significa, me voy de esta familia para construir familia con la otra. Para asumir mi paternidad responsable. La llegada de un nuevo ser prima sobre los seres que están antes. Eso es parte del orden. Ah, caramba, esas palabritas son fuertes porque... Sí, no es fácil, No pero es fácil, pero es entender y complicado. respetar que hay un orden, padre. Por supuesto, hay un orden. Hay un orden. Hay un equilibrio y nos faltaría hablar un Falta poquito uno, de hablemos pertenencia. de pertenencia. La pertenencia es con lo que usted comenzó diciendo de mi origen, boyacense a todo honor, y es aceptar de dónde venimos, porque además nos sentimos hijos de esa tierra. Yo me siento hija boyacense y cada vez que puedo de vacaciones vamos con mis hijas y es una delicia. Y ellas saben y Pues también se gozan la comidita boyacense. ¿A quién no le gusta además, Boyacá? Sí, es muy sabroso ir de esos paseos por todas claro, esas iglesias, pero esos es pueblos, es sentirnos maravilloso. acogidos por un espacio donde nací, es sentirnos acogidos desde una familia donde llegué y soy parte de esa familia, es sentirnos acogidos en nuestros espacios laborales, en nuestras comunidades, en nuestros barrios, en nuestra ciudad, en nuestro país. Esa pertenencia es básica para sentirnos respaldados de una u otra manera, pero además es sentir la capacidad de dar a eso que también me dio a mí vida. Pertenencia es sentirme orgullosamente donde soy. Incluido, O sea, perteneciente. orgullosamente payanés. Por ejemplo. Por ejemplo, orgullosamente payanés. Pero también es sentirme orgullosamente miembro de una familia. De una sociedad. De una sociedad, de una de mi comunidad iglesia. religiosa. De mi iglesia, Claro. de mi comunidad. Claro. Si hago parte de una empresa, si hago parte de una parroquia, Sí. si hago parte de un presbiterio, de una diócesis, Claro. si hago parte de una familia, así sea la familia que sea. Con es todas mi las familia. disfuncionalidades, porque todas las familias tienen disfunciones. Esa es la tarea. Esa es la otra. tarea es comenzar a resolverlas, comenzar a tener conciencia clara de que somos parte de un sistema familiar que viene en evolución y que nosotros podemos ayudar a que evolucione más o bloquear su evolución. Oiga, doctora, pienso que hay muchas cosas que salieron aquí que mucha gente dirá, oiga, interesante, pero como hacer terapia sobre estas cosas, ¿cierto? Hacer como terapia, eso no es solo el conversatorio. Claro, es comenzar a entender que existe esa posibilidad de sanarnos. Es que en las Paulinas ustedes pueden conseguir... Este librito hay que comprarlo. Lo podemos decir Se llama... sin problema, ¿no? Sí, claro. En las Paulinas... Sanación Integral. Sí. Está también en la Asociación María Santificadora. Sí. María Santificadora tiene un programa en el canal Cristovisión también. Lo pueden encontrar en la Asociación María Santificadora o en la librería de las Hermanas Paulinas, que también hacen parte de la obra cristiana. Aquí todos los católicos hacen Aquí parte estamos, de la obra. aquí somos y estamos. Somos y estamos. Y, aquí todos y ojalá seguiremos claro que sí, estando, ojalá. porque de eso se trata la Que todos pertenencia, estemos. Sí, de sí, que sí. la salud mental, y ahí lo vamos a Muy encontrar bueno este también. libro, se llama Sanación Intergeneracional. Yo lo leí hace mucho tiempo y tengo que volver a leer porque me parece que es muy interesante. Claro, y entonces, por ejemplo, el padre Robert de Grandis nos ayuda, nos acompaña a sanar desde la oración muchos eventos donde han sido excluidos miembros de la familia. Eso es algo muy doloroso, Bueno. que si no se sana, se repite de generación Una de en las generación. conclusiones es que hay que desenredar la vida. Sin lugar a dudas hay que desenredar la vida. Y este librito Desenreda tu vida, ¿dónde lo podemos conseguir? ¿Con María Cristina o conmigo? Aquí en el canal Cristovisión se lo vendemos, no hay ningún problema. Desenreda tu vida. Bueno, hay personas que dirán, oiga, yo quiero hacer terapia
con la doctora Ana Lucía. ¿Dónde se pueden contactar con ella? ¿Hay algún correo electrónico o algo así? Sí, hay un correo electrónico, analupe66@hotmail.com. Analupe, pegado. Analupe. Ana, pegado. Lupe 66 Analupe 66 hotmail.com. Y todos los viernes también en el programa Entre Amigos que tenemos aquí por la mañana, estamos trabajando todos estos temas, ¿no es cierto? La doctora Ana Lucía está trabajando todos estos temas con Julio y María Cristina, que colaboran también en la pastoral familiar, y hemos querido que los viernes por la mañana ese programa Entre Amigos, que se repite bien de noche también por ahí hacia las 12 de la noche, puedan ustedes también acercarse a estos temas. Esto hay que hacer terapia, todos tenemos que aprender a hacer terapia en nuestra vida, ¿cierto? Ojalá todos tuviéramos la posibilidad, por lo menos, de sentarnos un ratico a reflexionar sobre nuestra historia, a identificar qué nos gusta, qué no nos gusta, qué nos está haciendo bien, qué no nos está haciendo bien. Pero siempre necesitamos a alguien al ladito que nos ayude. Cuando ya tomamos la decisión, de que sí hay algo que necesitamos sanar, qué rico que busquemos desde la oración o desde la intervención terapéutica familiar sistémica opciones para vivir mejor, porque Dios nos quiere felices. Y a eso es a lo que le apuntamos. A eso le apuntamos, Bueno, doctora Ana Lucía, muy sabroso este conversatorio, qué interesante. Ya no le digo que está en su casa porque usted ya es de la casa. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Fue un placer. Y a ustedes, queridos amigos, pues ahí tienen mucho de qué pensar y reflexionar. Si se van a acostar a dormir ahora, échenle cabeza a todas estas cosas que yo creo que les va a servir a ustedes y a sus familias. Esto tiene una gran ventaja, y es que cuando hablamos de esto, no solo nos beneficiamos nosotros, sino se benefician los de alrededor, ¿cierto? Es una cosa maravillosa. Y si no, pues quédense con la programación del canal Cristovisión. Gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús. Como el barco que llega a nuestro puerto seguro después de cruzar el océano, cuyo camino se traza gracias a una luz que lo guía. Dios nos regala su luz en medio de la incertidumbre. Luz que se transfigura en nuestro faro en la noche.